Luca Costantini. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Luca, tú en tanto que periodista y periodista vocacional, por lo que sé, ¿a ti te ocurre que cuando se producen, como ha sido el día de ayer, acontecimientos, ya sean festivos, alegres o luctuosos, como es el caso, luctuosos no porque no murió nadie, pero desgraciados, ¿te guardas los periódicos de papel? Yo tengo en mi casa algunos periódicos. Bueno, sí, yo creo que somos todos un poco fetichistas, ¿no?, en estas cosas. Los periodistas y en general las personas que, en fin, que le gusta mucho la información, que le gusta vivir el presente, saber algo del pasado, intentar averiguar algo del futuro, aunque es muy, muy difícil siempre. Y creo que efectivamente estábamos mirando, ¿no?, las primeras páginas de los periódicos y ayer, te digo la verdad, que es muy triste, ¿no?, ver estas llamas, Notre Dame, el símbolo de Notre Dame. Podríamos hablar horas y horas de del significado. El significado de Notre Dame, pero yo creo que, vamos a ver, es un símbolo europeo en general, porque la cultura, Europa, se crea sobre la cultura, y Europa no va adelante sin la cultura. Y parte de esta cultura, tenemos que decirlo, es... De base cristiana. Es cristiana, claro. Esto hoy hemos llegado al punto de que una alusión de carácter estrictamente científico, esto es así, es la cruz sobre la que se basa Europa, es ya casi una incorrección política decirlo hoy, pero me sabe mal, pero esto es así, son las catedrales alrededor de las que se fundan las grandes ciudades europeas y es la cruz, sea usted creyente o no, o sea perfectamente ateo, sobre la cruz sobre la que se erige la civilización cristiana occidental, la civilización europea. Vamos a hablar, como les digo, largo y tendido de lo que ha ocurrido en París, pero yo hoy traigo a Luca Costantini, saben ustedes que es la segunda vez que viene a esa redacción abierta, para hablar de Podemos. Saben ustedes que Luca es periodista del diario Voz Populi, saben ustedes que es un periodista especializado en lo que ocurre con la formación morada, la formación de Pablo Iglesias, y ayer me llamó la atención un texto que escribiste, Luca, vamos a ver si podemos verlo, un texto en Voz Populi, que es es un texto brillante, es un texto que analiza muy bien qué es lo que está ocurriendo con Podemos y cuáles son, a juicio de una persona, Luca, que conoce muy bien la formación, las causas de la debacle, la presumible debacle electoral. Esto se va a producir muy probablemente, y cuando hablo de debacle, hablo de un desplome del 50% en sus apoyos electorales, la debacle de Podemos. Dices, Luca, el modelo racimo de uvas, el gran fracaso de la balcanización de Podemos. Y una imagen, por cierto, por curiosidad, ¿esta imagen la eliges tú para ilustrar tu artículo? Depende, el redactor la puede proponer, pero claro, siempre, digamos, el periódico se encarga de empaquetar todo lo que es la información, desde la edición, la fotografía y demás. Es que esta imagen, ustedes quizá no lo sepan, pero es una bandera canaria, blanco, azul, celeste y amarillo, pero esas 7 estrellas no son las estrellas oficiales de la bandera de la Comunidad Autónoma Canarias, sino son las estrellas que diferencian a una bandera, en fin, constitucional de una bandera que no lo es. Esta es la bandera independentista, la bandera del MPAYAC, saben ustedes, ¿se acuerdan ustedes de aquel movimiento terrorista independentista que vivió en Canarias durante los años 80? Esa era la bandera que utilizaban. Y Pablo Iglesias ayer lucía Ikurriña en un mitin en el País Vasco y este fin de semana pasado con una bandera estrellada en Canarias. Cuéntale a los espectadores un poco, Luca, ¿en qué consiste? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, es un análisis que yo creo que es un análisis original, aunque luego es verdad que Rafa, bueno, hay otros autores, entre los cuales estás tú, que también iban por ahí, ¿no?, con sus lecturas del fenómeno Podemos. Pues es un análisis que intenta leer Podemos desde lo que fue, digamos, en los primeros años, ¿no?, incluso hablando algo del 15M, a lo que es ahora. Y hay, digamos, esta línea, yo creo, de conexión entre lo que fue Podemos y lo que es Podemos ahora y su supuesta caída. Yo creo que se puede quitar supuesta, francamente, los análisis que digamos yo tengo electorales desde el CIS y otras encuestas, hombre, determinan que algo está cayendo electoralmente Podemos. Entonces la gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué ha pasado con Podemos? Con esta fuerza de jóvenes que parecía ser... Que se iba a comer el mundo. Que se iba a comer el mundo y que al fin y al cabo, pues mira, hay un elemento que es la plurinacionalidad que justamente se está comiendo Podemos. Y es un poco el efecto boomerang, ¿no? Quiero decir, el efecto boomerang de la España plurinacional. Y creo que es un análisis que podría ser interesante también
bueno, esto lo hablaremos el día 29 de abril, ¿no? Después de las próximas elecciones, sobre el PSOE. Pero la cuestión es esta, fundamentalmente. Digamos que Podemos, la lectura que yo, digamos, esbozo en este artículo, es que Podemos nació como fuerza que intentaba recoger determinadas cuestiones y pulsiones de la sociedad de hace 4 o 5 años, que eran, pues, desde el 15M, el hartazgo, la rabia, las crisis económicas y demás. ¿Y qué lectura hace Podemos? En los primeros años de vida de Podemos, Podemos comprende, yo creo, la realidad de la dificultad de la sociedad española en el momento de la crisis. Comprende el hartazgo, comprende la rabia, comprende, digamos, este punto de rebeldía que estaba en el 15M y recoge muchos votos, ¿no? Recoge muchos votos intentando hablar a ese electorado. Y, francamente, lo hace, pues, fenomenal. Chapeau. El diagnóstico es impecable. Chapo. A partir de este momento Podemos empieza a tener una crisis existencial fundamentalmente, porque tiene que decidir si ser una fuerza progresista o supuestamente progresista de izquierdas, pero patriótica, que habla, por ejemplo, de la unidad nacional, o volver al problema de siempre de la izquierda española, que además es un problema muy español. Spain is different en ese sentido, francamente. Esto en Italia no ocurre. La izquierda no es tan regionalista en Italia. De hecho, el regionalismo es propio de las derechas, ¿no? ¿Eh? El regionalismo en Italia es más cosa de las derechas que de las izquierdas. Es más cosa de la derecha, pero vamos a ver, pero en Italia, en Alemania, en Francia, quiero decir, en el resto del Que la excepción es España, no Italia, vaya. Bueno, Italia tiene otros problemas, pero vamos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en lugar de comprender, y esa es la clave, yo creo, del reportaje que escribo y que se publicó en el diario Voz Populi, en lugar de comprender que las peticiones del pueblo, podríamos decir, del 15M en general, de la gente que lo estaba pasando mal en la crisis, era una idea de queremos más igualdad, queremos limpiar la administración de la corrupción y demás. Sí, perfecto, muy bien, pero queremos más igualdad. ¿Y la igualdad qué es? Yo creo que la igualdad es centralización de alguna manera, es acabar con los privilegios. Y los privilegios hoy en día, ¿quién los tiene? Los catalanes, los vascos. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, es una cuestión muy importante porque es un elemento que no se ha tocado tampoco en esta campaña electoral. Quiero decir, las fuerzas, por ejemplo, que ahora están saliendo, están irrumpiendo, como podría ser Vox, con su propuesta de limitar o reducir lo que son los privilegios, por ejemplo, en sanidad, en educación, de las comunidades autónomas, ¿qué valor tienen desde el punto de vista electoral? Pues lo veremos el día 28 y 29 de abril. Pero si vamos a descubrir que hay unos 2 millones, por ejemplo, de votos que pasan de Podemos a Vox, más allá del tema ideología y diferencias, que evidentemente las hay y son muchísimas, hay un elemento que es un elemento y es un debate histórico-político de la España contemporánea que yo creo que es interesantísimo, que es el modelo de Estado. Es la idea de una España más descentralizada, que al fin y al cabo es la España plurinacional que están proponiendo tanto el PSOE de Pedro Sánchez como Podemos y Pablo Iglesias, o reducir esta descentralización y volver a un Estado quizás algo más, en fin, ordenado desde el punto de vista vertical, podríamos decir, pero también donde se reducen los privilegios que, por ejemplo, en la sanidad, en la educación, ¿qué son estos privilegios? Pues muy sencillo, que si una persona hoy en día en Madrid, vive en Madrid, nace en Madrid y quiere ir por razones familiares a trabajar en las Islas Baleares o en Cataluña, claro, es que tiene los mismos puntos de partida para acceder a la plaza de profesor, de maestro o de médico, ¿sí o no? De ninguna manera. Pues entonces esa es una cuestión nacional y es una cuestión central, y repito, desde el punto de vista histórico y político. Y me parece un tema muy interesante en el que yo creo que Pablo Iglesias y Podemos ha fracasado. Quiero que escuches, vamos a seguir hablando de Podemos, pero me gustaría meter una cuña socialista. Guillermo Fernández Vara, saben ustedes que es el presidente de la Junta de Extremadura, ha hecho unas declaraciones que vendrían, a mi juicio, a cuestionar la propuesta territorial oficial del Partido Socialista Obrero Español. Y repito, se trata de un miembro del PSOE y no cualquiera, presidente de una de las comunidades autónomas que gobiernan. Quiero que escuchen al extremeño. Es necesario delimitar con toda claridad las competencias en la Constitución española
del Estado, de la Administración Central del Estado, y todo lo que no sea competencia suya, que sea competencia de las comunidades autónomas, ¿no? Creo, además, que en el caso de las comunidades que tienen lengua propia, pues se dan elementos añadidos que permiten desarrollos en el ámbito cultural, también para un mayor autogobierno. En cualquier caso, yo creo que la propuesta que el PSOE tiene, que ayer el presidente ponía de manifiesto, y con cierto reparo por estar en sede institucional, lo manifiesto, pero sí está muy claro que la solución de España o es constitucional o no será. Hablando de la Constitución y hablando de delimitar las competencias muy claramente entre el Estado y las comunidades autónomas, de manera que el separatismo o el nacionalismo no pueda chantajear al Estado con nuevas reclamaciones competenciales. Esto lo está diciendo, ya digo, un socialista. Por otra parte, tenemos a Íñigo Errejón, que tiene un discurso que abunda más en lo nacional que el discurso original de Podemos. Yo veo cierta reflexión en la izquierda respecto de este asunto. ¿Tú lo detectas también? Hombre, la reflexión yo creo que sí existe en la izquierda. Otra cosa es que al fin y al cabo, por mucho que hablen desde Extremadura, pues el partido, el PSOE, vamos, este es Pedro Sánchez, quiero decir, y claro, es que esta es la clave, quiero decir, es cierto que el PSOE, pues el PSOE son muchas familias, en el PSOE hay muchas sensibilidades, muchas corrientes, ¿no?, como se dice, pero vamos, el partido está en las manos de Pedro Sánchez y, vamos a ver, Pedro Sánchez en ese sentido tiene que ser sincero en una campaña electoral y decir, mira, señores, yo quiero la España plurinacional. Pues, ¿qué es la España plurinacional? Pues es blindar, ¿no?, que es un poco el titular del día, quiere blindar todo tipo de competencias, incluso quizás ceder algo más, pero claro, ceder algo más ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Porque ¿queda algo que ceder? Hombre, yo creo que queda por ceder pues no sé, la política internacional, que en realidad ya la tienen, claro, pero es tan vamos a ver, lo de la plurinacionalidad es algo que, para que ustedes lo entiendan, yo soy nacido en Alcoy, la Comunidad Valenciana, y estoy viendo a Rosa Cuervas Mons, que es mi jefa, es nacida en Madrid. A juicio del Partido Socialista, perteneceríamos a dos naciones diferentes. Es decir, como si se tratara de un holandés y un neozelandés, o como si se tratara de un belga y de un argelino. Perteneceríamos a dos naciones diferentes. Esto es lo que está proponiendo el Partido Socialista, que es, y desde luego, el Partido Socialista con la boquita pequeña. Pero Podemos hace bandera de ello, y es absolutamente contrario a las tesis originales de igualdad que reclamaba. Pero fíjate, Rafa, que Podemos, yo creo que Podemos fue el Podemos de Rejón e Iglesias, donde Rejón marcaba, ¿no?, era el secretario de análisis estratégicos y, digamos, políticas, eso, más de términos electoral, y Rejón en ese sentido tenía una lectura que además el propio Iglesias luego llamó electoralista. En realidad era un populismo puro, quiero decir, un populismo que decía ni de derechas ni de izquierdas. Vamos a ver, tú dices esto en algunos ámbitos de la izquierda y bueno, y se lía gorda, ¿eh? Pero bueno, la idea de Rejón en ese sentido era superar la dicotomía izquierda-derecha y era así un populismo puro, y en realidad, claro, Rejón estaba hablando a ese pueblo que yo te comentaba, el pueblo cansado, la crisis, etcétera, que lo estaba pasando mal, que no llegaba a fin de mes, etcétera. Y estaba llegando. Lo que pasa es que cuando Pablo Iglesias arrincona a Errejón, políticamente, ¿qué hace Pablo Iglesias? Pablo Iglesias es Izquierda Unida. Es una Izquierda Unida 2.0 y con quizás muchos defectos de Izquierda Unida y no algunas cosas buenas que también tenía Izquierda Unida, y entonces Pablo Iglesias recupera una idea que yo, en fin, yo siempre he visto un poco en Zapatero, ¿no? Esa idea de que España es una, pero son también muchas. A ver, vamos a ver, España es España. Luego, dentro de España, pues puede haber muchas diferencias y la podemos, digamos, de alguna manera reconocer culturalmente, pero claro, pero no es normal, digo yo, mi opinión, que no es normal que una persona, incluso un catalán, que hoy en día vive en Madrid y que tenga que acudir a un centro de salud, pues tenga problemas porque su tarjeta sanitaria no reconocida. Es un desplazado. Técnicamente, a ojos de la administración sanitaria, yo me acuerdo de mis primeros meses en Madrid, a mí me atendían como un desplazado. Técnicamente es usted un desplazado, entonces es muy farragoso desde el punto de vista burocrático atenderle a usted, que es valenciano. Esto, pero vamos a ver, sin salir del mismo país. Claro, Rafa, y luego vamos a ver, estamos hablando de sanidad y educación, que son los pilares, ¿no?, quiero decir, de la socialdemocracia, del estado del bienestar y demás. Entonces, claro, esa reflexión es curioso porque la izquierda en España no creo que está reflexionando de manera adecuada sobre este elemento. Francamente es lo que veo yo, tanto en el PSOE como en Podemos, y claro, puede ser un boomerang.
puede ser un boomerang. Y yo creo que el día 28 de abril habrá muchas sorpresas. Vamos a ver una imagen, se trata de Pablo Iglesias en un mitin en una localidad riojana, donde una voz, presumiblemente ajena a ese mitin, le interrumpe dando un viva España. Me parece muy interesante y muy revelador de una forma de pensar cuál es la respuesta del líder de Podemos a ese viva España. Vean. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Claro que sí, viva España, pero defender España es defender las escuelas públicas, defender España es defender los servicios públicos, es defender los hospitales públicos, es defender el sistema de pensiones. Claro que sí. ¿Sabéis quiénes son los mayores traidores a España? Los que privatizan, los que acaban en los consejos de administración de las grandes empresas, los que bajan impuestos a los ricos. Señor Iglesias, España es una trama de afectos, España es una historia compartida, España es una vinculación cultural, España es un idioma común, España es acudir a las mismas fuentes, tener muy probablemente la misma sangre, tener los mismos abuelos que hayan hecho las mismas cosas y, como digo, en última instancia es una trama de afectos entre un señor de Cádiz y un señor de La Coruña, entre un señor de Santander y un señor de Murcia. España es todo eso, es también un símbolo, es una bandera, es un himno, es un sentimiento, pero también una realidad geográfica y cultural. España es seguramente una de las 5 naciones sin cuya existencia hoy la historia del mundo no podría comprenderse. Lo que usted describe son servicios sociales, los hospitales, la educación, la sanidad. Esto está muy bien y es necesario, hay que exigirlo, pero son servicios sociales. España es otra cosa, superior. Yo creo, Luca, que es muy revelador lo que dice Pablo Iglesias. España en realidad no existe, es un andamiaje jurídico-administrativo, que son hospitales, pero es un país que en realidad vendría a ser casi una cárcel de pueblos. Hombre, yo creo que Pablo Iglesias y los técnicos, ¿no?, que tiene Podemos en ámbito electoral pues se están dando cuenta que, ojo, porque aquí se puede desplomar. Entonces, claro, está intentando... Pero no cambian la estrategia. Bueno, ¿cómo la pueden cambiar? Faltan 15 días a las elecciones, ya está, ya quiero decir, el ideario del partido ya está blindado, pero claro, él está intentando, ¿no?, de alguna manera. Fíjate una cosa, un dato muy interesante, el referéndum en Cataluña. ¿Qué decía Pablo Iglesias sobre el referéndum de Cataluña hace tipo 1 o 2 años? Pues claro, hablaba abiertamente de que se tenía que hacer un referéndum. ¿Qué dijo hace un mes o 2 meses? Dijo que bueno, se tenía que hacer un referéndum en Cataluña e incluir la posibilidad de la propuesta de la autodeterminación. Luego es verdad que matizó, porque digo, claro, pero deberá haber 3 o 4 posibilidades, en fin. Y en el programa electoral de Podemos, ¿dónde está este referéndum? Pues está en la última página o la penúltima página, en un párrafo que es un poco ahí surrealista, en plan feliniano, que no se entiende muy bien lo que quiere decir, y además no habla de manera clara de autodeterminación. ¿Por qué? Porque evidentemente, y aquí entramos también en lo que era el errejonismo y también lo que era la teoría de la señora Vescanza, es que cada vez que Podemos hablaba de Cataluña se desplomaba en los sondeos. Es que es así, quiero decir, cada vez que el desafío separatista catalán daba un golpe y que Podemos hablaba, inmediatamente caía algo. Entonces, claro, evidentemente ahora el tema catalán, por mucho que el PSOE y que, bueno, PSOE, Pedro Sánchez y el PSOE y Pablo Iglesias intenten ocultarlo de alguna manera, ponerlo debajo de la alfombra, pues va a ser el tema clave de la campaña electoral. Eso es así, pero no es una cuestión coyuntural, no, es que es el gran debate central, repito, del momento, de la España contemporánea, es historia y política de la España contemporánea. Dentro de 20 años, cuando los historiadores leerán lo que ha pasado en este país desde el año 2012 hasta el año 2019 o 20, ya veremos, pues ¿de qué hablarán? De esto. ¿Hablarán mucho del 15M? Pues sí, seguro que sí, y de la crisis, pero hablarán de Cataluña, Cataluña, Cataluña. Estará en la introducción, en el capítulo 1, 3 y en las conclusiones. Es que es así. Entonces, claro, intentar ocultar eso a mí me parece incluso irresponsable, francamente. Tengo que decir la verdad, me parece irresponsable, porque uno, evidentemente, los partidos políticos tienen su estrategia electoral y esto es legítimo. Y esto es legítimo. Pero claro, pero tú ¿cómo no vas a hablar verdaderamente, por ejemplo, sobre el tema, quiero decir, del juicio a los golpistas, o en fin, a los independentistas que dieron el golpe a la democracia del 1 de octubre? Pues claro que es el tema central, es que se está juzgando ahora mismo. Entonces, ¿no era el tema central la crisis económica cuando había la crisis económica? Pues sí,
Entonces ahora que estamos delante de un juicio, que es posiblemente el juicio más importante de este país en democracia, pues se debería hablar de esto, no digo todo el día, pero casi. Entonces ya veremos. Y yo creo que los sondeos, los que dicen los sondeos, es realmente lo que no dicen. Es decir, los sondeos, las encuestas tienen un 30-40% de personas que no sabe o dice no saber lo que va a votar. Y yo creo que estas personas votarán en función del debate territorial en Cataluña. Y no solo como respuesta al golpismo, sino como reflexión sobre qué España quieren para el siglo XXI. Nos vamos a quedar con eso. Ese 40% de indecisos seguramente voten en clave territorial y en clave de diseñar un país para el futuro. Muy interesante. Aguda reflexión. Luca, ha sido un placer, como Gracias. siempre.